Esta decoración ya no me gusta, don Javier. Vamos a cambiarla toda. Esas palabras me las dijo Alejandra, la esposa de mi hijo Rafael, mientras señalaba los muebles de la sala con el mismo desprecio con que uno señala la basura. Estaba parada en medio de mi sala, con las manos en la cintura, hablándome como si yo fuera el jardinero que viene a cortar el pasto los sábados. ¿Perdón?, le dije tratando de entender si había escuchado bien. Lo que oye, don Javier. Rafael y yo ya decidimos. Vamos a cambiar todo esto por muebles modernos. Ya mandé medir para poner una sala nueva, unos sillones grises que vi en Liverpool, y también vamos a quitar esa mesa del comedor que está ya muy anticuada. Me quedé parado ahí, en el marco de la puerta de la cocina, con la taza de café que estaba tomando después de desayunar. La taza azul despostillada que Patricia me había regalado en nuestro primer aniversario, la única que me quedaba del juego que usábamos cuando ella vivía. Esa mesa la hice yo con mis propias manos, le dije despacio, tratando de mantener la calma. La hice de madera de nogal que compré en el mercado de Don Aurelio, cuando Rafael tenía 8 años y me ayudaba a lijar los bordes. Exactamente por eso, don Javier. Ya está muy vieja, muy gastada. A Rafael no le gusta recordar esas épocas. Ahora nosotros tenemos otros gustos más modernos, ¿entiende? El café se me enfrió en las manos, mientras ella seguía hablando de colores y estilos, como si estuviera redecorando la casa de una amiga, como si yo fuera un mueble más que estorbaba en sus planes. Por la ventana de la sala veía a don Chente regando sus plantas en el patio de al lado, igual que había hecho durante los últimos 20 años, desde que nos hicimos vecinos. Los señores de la mueblería vienen el martes a llevarse todo esto, siguió diciendo Alejandra, sin siquiera mirarme a los ojos, y el jueves traen lo nuevo. Rafael ya habló con ellos y ya todo está arreglado. Rafael ya habló con ellos. Te pregunté. Claro, él está de acuerdo conmigo en que necesitamos renovar todo. Ya era hora, ¿no cree? Una casa así necesita verse moderna, presentable para cuando vengan nuestros amigos. Nuestros amigos. No mis amigos, no nuestra familia. Sus amigos. Me quedé callado dándole vueltas a lo que acababa de escuchar. En todos estos años viviendo en Guadalajara, desde que compré esta casa en la Colonia Américas en 1987, jamás había imaginado una conversación así. Patricia siempre decía que los muebles de una casa eran como la historia de una familia. Cada rayón, cada mancha, cada desperfecto contaba algo importante que había pasado ahí. La mesa del comedor donde Rafael hacía sus tareas todas las tardes. Los sillones donde nos sentábamos a ver las caricaturas los domingos después de misa. La vitrina donde Patricia guardaba la vajilla buena que usábamos solo en Navidad y cuando venían mis hermanos de León. ¿Y dónde voy a poner las fotos de Patricia?, le pregunté señalando el librero donde tenía nuestras fotografías de la boda, de cuando Rafael era chiquito, de las vacaciones en Puerto Vallarta. Ay, don Javier, esas fotos ya se ven muy amarillentas. Mejor las guardamos en una caja, ¿no? Para que no se maltraten. Para que no se maltraten. O para que no estorben en su casa nueva. La casa donde yo había vivido 37 años. La casa donde nació Rafael, donde Patricia y yo construimos todo lo que fuimos como familia. La casa donde ella murió hace 5 años, agarrándome la mano en la cama que también querían cambiar. ¿Rafael está aquí?, pregunté. Anda en el trabajo. Pero ya hablamos de esto anoche. Él está completamente de acuerdo conmigo. De hecho, fue su idea renovar todo. Su idea. Mi hijo Rafael, que aprendió a martillar clavos en esa mesa que ahora querían tirar a la basura, que se trepaba en esos sillones para alcanzar los libros de arriba del librero, que lloraba escondido detrás del sofá cuando sus papás peleábamos. Alejandra siguió hablando de catálogos y precios, pero yo ya no la estaba escuchando. Estaba pensando en algo que no le había contado a nadie, algo que ni Rafael ni ella sabían, algo que había guardado en silencio durante todos estos años. Los de la mudanza vienen temprano el martes, don Javier. Le recomiendo que guarde las cosas que son importantes para usted, las cosas que son importantes para mí, como si no fuera toda la casa, como si no fuera toda mi vida la que querían meter en cajas. Me terminé el café frío y puse la taza en el fregadero. Por la ventana de la cocina se veía el patio donde Rafael jugaba fútbol cuando era niño, donde yo le enseñé a andar en bicicleta,
Un domingo de febrero del 94. El patio donde Patricia tendía la ropa mientras cantaba. Canciones de José Alfredo Jiménez. Todo eso lo iban a cambiar por gustos modernos y amigos, nuevos. Pero había algo que Alejandra no sabía, algo que Rafael tampoco sabía, aunque ya era hora de que se enterara. Esa misma tarde, cuando Rafael llegó del trabajo en la constructora Hermanos Vázquez, lo estaba esperando en la sala. Sentado en el sillón café donde Patricia se ponía a tejer por las tardes, el mismo que, según Alejandra, ya estaba muy anticuado para sus gustos modernos. «Hola, papá», me dijo, pero ni siquiera volteó a verme. Se fue directo al refrigerador, sacó una cerveza Corona y se sentó en la mesa de la cocina a revisar su celular. «Rafael, ¿podemos platicar?» «Ahorita ando ocupado, jefe. Tengo que contestar unos mensajes del trabajo». «Jefe», así me había empezado a decir desde que se casó con Alejandra. Ya no papá como cuando era niño, ya no pa como cuando era adolescente. Ahora era jefe, como si yo fuera su empleado. «Es importante, hijo. ¿Qué pasó?» Ya me preguntó sin levantar la vista del teléfono. «Tu esposa me dijo que van a cambiar todos los muebles de la casa». «Ah, sí, ya era hora, ¿no? Esta casa necesita una renovada. Alejandra tiene buen gusto para esas cosas». Buen gusto. La mesa donde él aprendió a escribir su nombre tenía mal gusto. Los sillones donde se quedaba dormido viendo la televisión tenían mal gusto. La vitrina donde Patricia guardaba sus tesoros tenía mal gusto. Esa mesa del comedor la hice yo para tu mamá cuando cumplimos 5 años de casados, le dije. ¿Te acuerdas que me ayudabas a barnizarla los sábados? Papá, ya estoy grande. No me acuerdo de esas cosas, no se acordaba. 32 años tenía Rafael, y no se acordaba de cuando tenía 8 y me decía, «Papi, ¿puedo ayudarte con la mesa?» No se acordaba de cuando se subía en una silla para alcanzar el barniz. No se acordaba de cuando se manchó toda la playera y llegó corriendo con Patricia para que no lo regañara. ¿Y las fotos de tu mamá? Alejandra dice que las van a guardar en una caja. Es mejor, papá, para que no se deterioren con el polvo. Para que no se deterioren. Las fotos de la mujer que le dio la vida, que se desvelaba cuando tenía fiebre, que le hacía sus comidas favoritas, que lloró de felicidad cuando se graduó de la preparatoria en el Colegio del Bosque. Rafael, esta casa tiene historia. Cada mueble, cada cosa que hay aquí significa algo. Papá, entiendo que usted se apegue a las cosas viejas, pero Alejandra y yo tenemos derecho a vivir como queremos, ¿no? Vivir como querían. En la casa donde yo había vivido 37 años, con los muebles que yo había comprado con mi trabajo de albañil, en los cuartos que yo había construido con mis propias manos. ¿Derecho? Le pregunté. Sí, papá, derecho. Somos adultos, tenemos nuestros gustos, nuestros planes. No podemos vivir toda la vida rodeados de cosas del pasado. Cosas del pasado. Su mamá era cosa del pasado. Su infancia era cosa del pasado. Los 30 años que yo trabajé sol a sol para darle todo era cosa del pasado. Me quedé callado mientras él siguió revisando su teléfono. Por la ventana de la cocina se veía a doña Carmen colgando la ropa en el tendedero de su patio, igual que hacía Patricia cuando Rafael era chiquito y yo llegaba del trabajo sucio de cemento y tierra. ¿Alejandra te pidió que cambiaras los muebles o fue idea tuya? Le pregunté. Fue idea de los dos, papá. Queremos que la casa se vea más moderna, más, no sé cómo explicarle, más presentable, más presentable. La casa donde él nació no era presentable. La casa donde Patricia murió en mis brazos no era presentable. La casa que yo había pagado peso por peso durante 20 años no era presentable. ¿Y a ti no te da pena tirar la mesa donde tu mamá te ayudaba con las tareas? Papá, ya no soy niño. No puedo vivir toda la vida pensando en esas cosas. Alejandra tiene razón, hay que modernizarse. Alejandra tiene razón. Su esposa de 2 años tenía más derecho a opinar sobre los muebles que su papá de 68 años. Su esposa, que nunca conoció a Patricia, tenía más derecho que el hombre que construyó cada rincón de esa casa. ¿Y si yo no estoy de acuerdo? Rafael levantó por primera vez la vista del celular y me miró como si le hubiera dicho la cosa más ridícula del mundo. Papá, con todo respeto, usted ya no toma este tipo de decisiones. Alejandra y yo vivimos aquí. Nosotros decidimos cómo queremos que se vea nuestra casa. Nuestra casa. Ya no era la casa de la familia.
Ya no era la casa donde crecí. Ahora era nuestra casa, de él y de ella. Yo era solo el viejo que vivía ahí por caridad. ¿Nuestra casa?, le pregunté. Sí, papá. Nuestra casa. Alejandra y yo somos los que la mantenemos, los que pagamos los servicios, los que nos hacemos cargo de todo, los que se hacían cargo de todo. Como si yo fuera un estorbo que nomás consumía luz y agua. Como si los 40 años que trabajé de albañil para comprar esa casa no significaran nada. Como si no fuera yo quien había puesto cada ladrillo, cada tubo, cada cable de luz. Mañana vienen a medir para la sala nueva, siguió diciendo. Y el martes se llevan todo lo viejo. Espero que entienda, papá. Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Menos para mí. Menos para la memoria de Patricia. Menos para la historia de nuestra familia, que se iba a ir a la basura junto con los muebles viejos. Se terminó su cerveza, se levantó y se fue a su cuarto. Me dejó ahí sentado, en el sillón que según él ya no servía, pensando en algo que había decidido no contarle nunca a nadie. Pero tal vez ya era hora de que Rafael supiera la verdad sobre esa casa que ahora consideraba suya. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama, la misma donde Patricia y yo habíamos soñado con el futuro de Rafael cuando apenas era un bebé que lloraba a las 3 de la mañana. La cama donde ella me contó que estaba embarazada un domingo de abril del 91, mientras se oía la lluvia golpear el techo de lámina que después cambié por concreto. Me levanté a las 5 de la mañana, como había hecho durante 40 años para ir al trabajo. Puse la cafetera que Patricia me regaló en el Día del Padre del 98, cuando Rafael tenía 7 años, y le dio dinero para que me comprara algo especial. Es para que se haga su cafecito antes de irse a trabajar, papi, me había dicho Rafael, cargando la caja con las 2 manitas. Mientras tomaba mi café en la cocina, recordé el día que compramos esta casa. Era febrero del 87. Patricia tenía 5 meses de embarazo y andábamos buscando algo más grande que el departamentito de 2 cuartos donde vivíamos en la colonia Ferrocarril. Habíamos ahorrado durante 3 años, peso por peso, guardando hasta los centavos en un frasco de vidrio que Patricia escondía detrás de la estufa. Esta casa está perfecta. Javier, me había dicho Patricia cuando la vimos por primera vez. Mira qué bonito se va a ver el cuarto del bebé con esa ventana que da al patio. La casa costaba 45,000 pesos. Una fortuna para un albañil que ganaba 1,200 pesos a la semana. Pero Patricia tenía esa sonrisa que me derretía el alma, esa forma de soñar en voz alta que hacía que todo pareciera posible. ¿Cómo le vamos a hacer, mi amor?, le pregunté. Son muchos años de pagos. Tú trabajas como nadie, Javier, y yo puedo seguir cosiendo en las tardes. Nuestro hijo va a tener su propia casa, con su propio cuarto, con su propio patio para jugar. Su propio hijo, Rafael, que ahora quería borrar toda la historia de esa casa como si fuera un error del pasado. Patricia trabajó hasta el 8º mes de embarazo, cosiendo uniformes para la secundaria Benito Juárez. Se quedaba despierta hasta las 11 de la noche en su máquina Singer, haciéndole dobladillos a faldas y surciendo pantalones, ahorrando cada peso para el enganche de la casa. Yo trabajaba en la obra de lunes a sábado, y los domingos me iba a hacer trabajitos extras, arreglando muros, poniendo pisos, cargando bultos de cemento bajo el sol de Guadalajara. Cuando nació Rafael el 14 de julio del 87, ya teníamos las llaves de la casa. Patricia lloró de felicidad cuando salimos del hospital y le dije, «Vamos a conocer tu casa, mijo». Rafael tenía 3 días de nacido y ya tenía su propio hogar. Los primeros muebles los compramos de segunda mano en el tianguis de los domingos. La sala color café que ahora Alejandra despreciaba, la conseguimos en el puesto de don Ramiro por 600 pesos. Está un poco gastada, me había dicho Patricia, pero con una buena limpieza va a quedar como nueva. Se pasó todo un sábado lavándola con jabón de pasta, quitándole las manchas, acomodando los cojines hasta que quedara perfecta. La mesa del comedor la hice yo mismo, con madera de nogal que compré en el aserradero de la calzada del Ejército. Rafael tenía 8 años y me ayudaba los fines de semana, alcanzándome las herramientas, lijando los bordes con sus manitas pequeñas. «Papi, ¿puedo ayudarte a barnizarla?», me preguntaba.
Claro, mijo, pero con cuidado para que quede bonita como la quiere tu mamá. Patricia había muerto en esa mesa. No físicamente, pero sí había muerto ahí el día que le dijeron que el cáncer ya se había extendido por todo su cuerpo. Estábamos desayunando. Ella tomaba su té de manzanilla y yo mi café negro, cuando sonó el teléfono. Era el doctor Hernández con los resultados de los estudios. No hay nada más que podamos hacer, le había dicho el doctor. Patricia se quedó callada, con la taza en las manos, mirando hacia el patio donde Rafael jugaba fútbol con los hijos de los vecinos. Tenía 17 años y estaba en la preparatoria, preocupado por sus exámenes y sus noviecitas, sin saber que su mamá se estaba despidiendo de todo en silencio. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó al doctor. 6 meses. Tal vez menos. Patricia colgó el teléfono y me miró con esos ojos verdes que se me habían enamorado desde la primera vez que la vi en el Parque Agua Azul. Javier, prométeme que vas a cuidar a Rafael. Prométeme que esta casa siempre va a ser su hogar, le prometí. Le di mi palabra de hombre, ahí mismo, en esa mesa que ahora querían tirar a la basura. Patricia murió 5 meses después, en nuestra cama, agarrándome la mano y pidiéndome que no dejara que Rafael se sintiera solo. Cuídalo, Javier, y cuida esta casa que construimos juntos. Es lo único que va a quedar de nosotros. Después del funeral, Rafael se fue a vivir un tiempo con mi hermana en León. Decía que la casa lo ponía muy triste, que todo le recordaba a su mamá. Yo me quedé solo, manteniendo todo igual, esperando a que regresara. Siguiendo las rutinas que Patricia había creado: regar las plantas del patio, limpiar la casa los sábados, poner flores frescas en la mesa del comedor todos los domingos. Cuando Rafael regresó 6 meses después, ya tenía novia, Alejandra, una muchacha bonita de la colonia Providencia que estudiaba administración y hablaba de cosas modernas que yo no entendía. Al principio me cayó bien. Parecía buena persona, educada, de familia decente, pero poco a poco empezó a cambiar la casa. Primero fueron las cortinas. Estas ya están muy desteñidas, don Javier. ¿No le parece que necesitamos algo más alegre? Después fue la vajilla. ¿No cree que sería mejor comprar platos nuevos? Estos ya se ven muy viejos para cuando vengan visitas. Visitas. Como si Patricia y yo nunca hubiéramos tenido visitas. Como si mis hermanos, mis compadres, los vecinos de toda la vida, no fueran lo suficientemente importantes para sus platos nuevos. Ahora querían cambiar los muebles donde Patricia y yo habíamos vivido 30 años de matrimonio, los muebles donde Rafael había crecido, los muebles que guardaban la historia de nuestra familia como si fueran libros escritos con recuerdos. Me terminé el café y caminé hacia mi cuarto. En el buró tenía una caja de metal donde guardaba mis documentos importantes, papeles que no había revisado en años, pero que sabía exactamente dónde estaban. Tal vez ya era hora de que Rafael supiera algunas cosas que había preferido mantener en secreto. Al día siguiente, llegaron los del mueblería a medir la sala. 3 muchachos jóvenes con metros y libretas, dirigidos por Alejandra, como si fuera la dueña de toda la casa. Rafael se había ido temprano al trabajo, dejándola a ella para que se encargara de los detalles. «Esta sala completa se va», le decía Alejandra al encargado, señalando mis sillones donde había pasado miles de tardes viendo las noticias con Patricia. «Y también esa mesa del comedor. Queremos algo más moderno, más elegante. Más elegante. Como si elegancia fuera tirar a la basura 30 años de historia familiar». «¿Y el librero?», preguntó uno de los muchachos. «También. Vamos a poner un mueble para la televisión en esa pared. Algo más funcional. El librero donde Patricia guardaba sus novelas de Corín Tellado, donde yo tenía mis manuales de construcción, donde Rafael había puesto sus trofeos de fútbol de la primaria. Todo eso era menos funcional que un mueble para televisión». «Don Javier», me dijo Alejandra cuando vio que yo estaba parado en la entrada de la cocina, ¿podría ir a su cuarto mientras hacemos esto? Es que los muchachos necesitan medir y usted puede estorbar». «Estorbar. En mi propia casa yo estorbaba». «Esta también es mi casa», le dije tratando de mantener la calma. «Claro, don Javier, nadie dice lo contrario. Pero Rafael y yo somos los que vivimos aquí ahora, los que mantenemos todo esto. Usted ya está retirado, ya hizo su parte. Ya hice mi parte. 40 años trabajando para comprar y mantener esa casa.
pero ya había hecho mi parte. Ahora era tiempo de que los jóvenes tomaran las decisiones importantes. Mi parte fue construir esta casa, le dije. Sí, don Javier, y se lo agradecemos mucho. Pero ahora Rafael y yo necesitamos vivir como queremos. No podemos quedarnos siempre en el pasado. El pasado. Patricia era el pasado. Los recuerdos de Rafael niño eran el pasado. Los 30 años que trabajé para darles ese hogar eran el pasado. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. Desde la ventana podía escuchar a Alejandra dándoles órdenes a los muchachos, hablando de colores y estilos como si estuviera decorando una casa que había comprado ella misma. Como si yo fuera un inquilino que había tenido la suerte de vivir ahí por caridad. A las 2 de la tarde, Rafael llegó para comer. Alejandra ya tenía todo medido y había escogido los muebles nuevos en el catálogo que habían traído. «¿Cómo te fue, mi amor?», le preguntó Alejandra cuando él se sentó en la mesa de la cocina. «Bien, ya casi terminamos la obra de la colonia Country. Don Esteban dice que si seguimos así me van a dar el contrato para supervisar la siguiente construcción». Supervisar. Mi hijo había aprendido todo lo que sabía de construcción trabajando conmigo los fines de semana, cuando era adolescente. Yo le enseñé a leer planos, a calcular materiales, a dirigir trabajadores. Pero ahora ya era supervisor y yo era el viejo que estorbaba en las mediciones. «Qué bueno, Rafael», le dije. «Tu mamá estaría orgullosa de verte tan bien en el trabajo». «Papá, por favor, ya no esté sacando a mi mamá a cada rato. Alejandra ya se cansa de que siempre esté hablando del pasado». Alejandra se cansaba de que hablara de Patricia. La mujer que le dio la vida a Rafael era un tema cansado para la nuera que nunca la conoció. «Tu mamá no es el pasado, Rafael. Es tu mamá». «Papá, mi mamá ya murió hace 5 años. Tengo derecho a seguir adelante con mi vida sin estar recordándola todo el tiempo. Sin estar recordándola todo el tiempo. Como si recordar a la mujer que se desvivió por él fuera una obligación pesada, un estorbo para su nueva vida moderna». «¿Te molesta que hable de tu mamá?», le pregunté. «Me molesta que siempre esté viviendo en el pasado, papá. Alejandra y yo queremos construir algo nuevo, algo nuestro. No podemos estar toda la vida rodeados de fantasmas». Fantasmas. Patricia era un fantasma. Los recuerdos de su infancia eran fantasmas. Todo lo que habíamos construido como familia eran fantasmas que estorbaban en su casa nueva. «Los muebles nuevos llegan el jueves», dijo Alejandra. «Ya quedó todo arreglado. Los muchachos van a venir el martes temprano a llevarse todo lo viejo». Todo lo viejo. Yo también era viejo. También me iban a llevar algún día cuando estorbara demasiado. «¿Y las fotos de Patricia?», pregunté. «Ya le dije, papá. Las vamos a guardar en una caja para que no se maltraten». Alejandra compró unas fotos bonitas de paisajes para ponerlas en la sala nueva. Paisajes. En lugar de las fotos de su mamá, iban a poner paisajes, montañas y lagos que no significaban nada para nadie, en lugar de la cara de la mujer que lo cargó en brazos durante sus primeros años de vida. «¿Y si yo quiero seguir viendo las fotos de mi esposa?». «Las puede ver cuando quiera, papá. Van a estar guardadas en su cuarto, en mi cuarto, como si Patricia fuera un recuerdo privado que no podía compartir con el resto de la casa. Como si la madre de Rafael fuera algo vergonzoso que había que esconder para que no molestara a las visitas modernas». Esa tarde, cuando se fueron a hacer unos mandados, me quedé solo en la casa que ya no sentía mía. Caminé por la sala, tocando cada mueble que se iban a llevar el martes. El sillón donde Patricia se sentaba a coser. La mesa donde Rafael había aprendido a escribir. El librero donde guardábamos nuestros tesoros familiares. Todo eso iba a desaparecer para que Rafael y Alejandra pudieran vivir en una casa sin historia, sin fantasmas, sin recuerdos incómodos. Pero había algo que no sabían, algo que nunca les había dicho, algo que había mantenido en secreto durante todos estos años, pensando que nunca sería necesario recordárselo a mi propio hijo. Fui a mi cuarto y saqué la caja de metal del buró. Adentro estaban todos mis documentos importantes, actas de nacimiento, mi credencial del seguro, las facturas de los trabajos que había hecho como albañil independiente. Y en el fondo, envueltos en un plástico amarillo para protegerlos de la humedad, estaban los papeles que probablemente Rafael nunca había visto, los papeles que podrían cambiar todo.
El martes por la mañana llegaron los de la mudanza a las 8 en punto. 3 hombres con una camioneta vieja, dirigidos por Alejandra, que les señalaba qué llevarse y qué dejar. Rafael ya se había ido al trabajo, dejándola a ella encargada de supervisar que se llevaran todo lo viejo. Esa sala completa, les decía Alejandra, la mesa del comedor, el librero, y también esas 2 mesitas de la entrada. Las mesitas donde Patricia ponía las macetas con geranios, donde dejaba las llaves cuando llegaba del mercado, donde Rafael ponía sus cuadernos cuando regresaba de la escuela. ¿Y las fotos?, preguntó uno de los cargadores, señalando el librero donde teníamos nuestras fotografías familiares. Esas las voy a guardar yo, dijo Alejandra, en una caja para que no se maltraten. Me quedé parado en la entrada de la cocina, viendo cómo desarmaban 30 años de historia familiar, como si fuera una película que estuviera viendo desde afuera, sin poder hacer nada para detenerla. «Con cuidado con esa mesa», les gritó Alejandra. «No la vayan a rayar, que todavía la podemos vender. Vender». La mesa que yo había hecho con mis propias manos para Patricia, la iban a vender. 30 años de comidas familiares, de tareas de Rafael, de pláticas después de cenar, convertidos en unos pesos para Alejandra. ¿A cuánto la van a dar?, le preguntó uno de los cargadores. «Mi cuñada conoce a alguien que compra muebles usados. Dice que por todo el lote nos pueden dar unos 3,000 pesos. 3,000 pesos. 30 años de historia familiar valían 3,000 pesos. ¿Y ese señor?», preguntó el cargador señalándome. «¿No opina nada?». «Es mi suegro», dijo Alejandra. «Ya está muy grande. Ya no toma este tipo de decisiones. Mi esposo y yo somos los que nos hacemos cargo de la casa ahora, los que se hacían cargo de la casa, como si yo fuera un mueble más que habían heredado, junto con los sillones y las mesas». Cuando se llevaron el librero, se cayó una de las fotos de Patricia, la del día de nuestra boda, donde ella sonreía con su vestido blanco sencillo que había comprado en el centro de Guadalajara. La foto se quebró al pegar contra el suelo de mosaico que yo mismo había puesto cuando Rafael tenía 10 años. «Ay, qué pena», dijo Alejandra, recogiendo los pedazos. «Pero no se preocupe, don Javier. En la caja van a estar más seguras, más seguras. La foto de mi esposa quebrada en el suelo iba a estar más segura en una caja guardada en mi cuarto». A las 12 del día ya se habían llevado todo. La sala vacía se veía enorme y extraña, como una boca sin dientes. Los espacios donde habían estado nuestros muebles se marcaban en el piso por el polvo acumulado durante años. «Ya ve qué bonito se va a ver», me dijo Alejandra, parada en el centro de la sala vacía. «Mañana llegan los muebles nuevos y va a quedar perfecta. Moderna, elegante, como debe ser una casa donde vive gente joven. Gente joven. Yo ya no era gente, era un estorbo viejo en una casa de gente joven». «Alejandra», le dije, «necesito hablar contigo». «Dígame, don Javier, ¿tú sabes quién es el dueño de esta casa?». Se rió como si le hubiera hecho una pregunta tonta. «Pues Rafael y yo, don Javier. Nosotros vivimos aquí, nosotros la mantenemos, nosotros pagamos todo». «¿Rafael te ha enseñado algún papel que diga que esta casa es suya?». «¿Papel? ¿Qué papel?». «Don Javier, esta casa ha sido de la familia por años. Cuando Rafael y yo nos casamos, él me trajo a vivir aquí. Es nuestra casa, nuestra casa». «Sí, don Javier, nuestra casa. Rafael y mía. Usted ya tuvo su tiempo, ahora nos toca a nosotros». «Mi tiempo». Como si vivir en la casa que compré con mi trabajo fuera un tiempo prestado que ya se había vencido. Fui a mi cuarto y saqué la caja de metal. Busqué hasta el fondo y encontré lo que necesitaba. Un folder amarillo con documentos que no había revisado en años, pero que sabía exactamente lo que decían. Regresé a la sala vacía donde Alejandra estaba midiendo espacios para los muebles nuevos. «Alejandra, ¿sabes leer?». Ya le pregunté. «Por favor, don Javier». «Claro que sé leer. Estudié administración». «Perfecto. Lee esto». Le entregué el primer papel del folder. Una escritura notarizada, con sellos y firmas oficiales. «¿Qué es esto?». Se me preguntó. Leí en voz alta la parte donde dice propietario. Alejandra leyó despacio, moviendo los labios. Conforme avanzaba, su cara fue cambiando de color. «Propietario único y absoluto, Javier Hernández Morales». Leyó, sigue leyendo.
Inmueble ubicado en calle Benito Juárez, número 247. Colonia Américas, Guadalajara, Jalisco. ¿Reconoces esa dirección? Es esta casa. Correcto. Ahora lee la fecha de la escritura. Febrero 15 de 1987. 5 meses antes de que naciera Rafael. Esta casa ha sido mía durante 37 años, Alejandra. Legalmente completamente mía. El papel le temblaba en las manos, pero Rafael me dijo... ¿Qué te dijo Rafael? Que la casa era de la familia. Que cuando nos casáramos íbamos a vivir aquí. Es de la familia. Es mía. Yo soy la familia original. Rafael nunca ha sido dueño de nada aquí. Alejandra se quedó callada, leyendo y releyendo el documento como si esperara que las letras cambiaran por arte de magia. ¿Rafael sabe esto?, me preguntó. Rafael vivía aquí porque es mi hijo y porque yo se lo permití. Pero nunca le he regalado la casa, nunca le he dado las escrituras, nunca hemos hecho ningún traspaso legal. Entonces ustedes han estado viviendo en mi casa como mis invitados. Invitados que acaban de tirar mis muebles a la basura y que van a poner muebles nuevos en mi sala sin pedirme permiso. Alejandra se sentó en el suelo de la sala vacía, todavía con el papel en las manos. Don Javier, yo no sabías porque nunca preguntaste. Diste por hecho que tenías derecho a decidir sobre una propiedad que no es tuya. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a llamar a los de la mueblería y les vas a decir que cancelen la entrega de mañana. ¿Cancelar? Esta es mi casa, Alejandra. Aquí se ponen los muebles que yo decida. Y vamos a traer de vuelta mis muebles que se llevaron esta mañana. Pero ya los vendimos. Entonces, con el dinero de la venta, van a comprar muebles exactamente iguales a los que tiraron. La misma sala café, la misma mesa de madera, el mismo librero. Don Javier, por favor. 37 años, Alejandra. 37 años pagando esta casa peso por peso. ¿De verdad pensaste que tu opinión sobre mi decoración era más importante que la del dueño? Se puso de pie y caminó hacia la puerta, todavía con la escritura en las manos. Voy a llamar a Rafael, me dijo. Llámalo y dile que venga inmediatamente. Es hora de que mi hijo y yo tengamos una conversación muy importante sobre el respeto. Alejandra salió corriendo de la casa con la escritura en las manos, como si fuera una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. La vi desde la ventana de la sala vacía, hablando por teléfono afuera, caminando de un lado para otro como animal enjaulado. Me quedé solo en mi casa. En mi casa. Por primera vez en meses, esas palabras tenían el peso que siempre debieron tener. Caminé por la sala vacía, sintiendo cómo mis pasos hacían eco en el espacio donde antes estaban nuestros muebles. Los muebles que Patricia y yo habíamos escogido con tanto cuidado. Los muebles donde Rafael había crecido. Los muebles que acababan de desaparecer porque una mujer, que no era dueña de nada, había decidido que no le gustaban. Me senté en el piso, en el mismo lugar donde antes estaba el sillón café de Patricia. Cerré los ojos y la pude escuchar otra vez cantando mientras limpiaba la casa los sábados por la mañana. La Llorona, su canción favorita, la que tarareaba cuando estaba contenta, la que dejó de cantar cuando se enfermó. En todos estos años nunca le había dicho a Rafael que la casa seguía siendo mía. Pensé que no era necesario. Pensé que él entendía que vivía aquí por amor, no por derecho. Pensé que respetaría la memoria de su madre y el trabajo de su padre sin necesidad de recordárselo con papeles. Pero me había equivocado. Rafael había crecido sintiendo que tenía derecho a todo sin haber pagado nada. Alejandra había llegado pensando que se casaba con un hombre dueño de una casa, sin saber que se casaba con un hijo que vivía de la generosidad de su padre. A las 2 de la tarde, escuché el carro de Rafael llegando con prisa. Las llantas rechinaron cuando frenó frente a la casa, como cuando era adolescente y llegaba tarde de las fiestas, esperando que yo no me hubiera dado cuenta de la hora. Entró a la casa como huracán, con Alejandra detrás de él, todavía cargando la escritura. Papá, ¿qué es esto que me dice Alejandra? Siéntate, Rafael, no me voy a sentar. ¿Es cierto que la casa todavía está a su nombre? Siéntate y hablamos como gente civilizada. Rafael se quedó parado en medio de la sala vacía, con las manos en la cintura, respirando agitado como si hubiera corrido una maratón.
¿Por qué nunca me dijo que usted seguía siendo el dueño? ¿Por qué nunca me preguntaste? Porque daba por hecho que cuando me casé, la casa pasaba a ser mía. Usted me dijo que era mi hogar. Es tu hogar, Rafael, pero ser tu hogar no significa ser tu propiedad. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Un hogar es donde te aman y te cuidan. Una propiedad es algo que compras con tu trabajo y tu sacrificio. Rafael se veía confundido, como si le estuviera hablando en otro idioma. ¿Entonces qué? ¿Todos estos años hemos estado viviendo aquí de arrimados? Han estado viviendo aquí como familia, porque eres mi hijo, y porque yo quería que tuvieras un lugar donde formar tu propia familia. Pero usted nunca me dijo que tenía que pedirle permiso para cambiar los muebles. ¿De verdad pensaste que tenías derecho a tirar mis muebles sin preguntarme? Rafael se quedó callado. Alejandra, parada junto a la puerta, se veía como si quisiera desaparecer. Los muebles estaban viejos, papá. Necesitábamos modernizar. Necesitábamos. ¿O Alejandra necesitaba? Los dos. Los dos necesitábamos cambiar las cosas. Esta casa se veía muy anticuada. Esta casa se veía como el hogar donde creciste, como el lugar donde tu mamá puso su corazón durante 30 años. Ya no estés sacando a mi mamá a cada rato. Tu mamá construyó esta casa tanto como yo. Cada mueble que tiraron tenía su historia, su memoria, su amor. Rafael se pasó las manos por el pelo, como hacía cuando era niño y se metía en problemas. Papá, yo no sabía. Pensaste que ya no contaba. Pensaste que por ser viejo mis opiniones ya no importaban. No es eso. Entonces, ¿qué es? Rafael miró a Alejandra, buscando apoyo, pero ella seguía callada con los papeles en las manos. Es que Alejandra tiene derecho a vivir como quiera. Es mi esposa, y yo soy tu padre. Y este es mi hogar desde antes de que tú nacieras. Entonces, ¿qué quiere que hagamos? ¿Que devolvamos los muebles? Exactamente eso. Pero ya los vendimos. Entonces, con esa plata, van a comprar muebles exactamente iguales. La misma sala café, la misma mesa de madera, el mismo librero. Papá, sea razonable. Soy reasonable, Rafael. Lo que no soy es tonto. 37 años pagando esta casa, para que una mujer que llegó hace 2 años me diga que mis muebles están feos. Alejandra habló por primera vez. Don Javier, yo no quise faltarle al respeto, ¿no? Entonces, ¿qué querías hacer cuando me dijiste que estorbaba mientras medían mi sala? Yo pensaste que yo era un estorbo en mi propia casa. Rafael se acercó y se sentó en el suelo junto a mí, como cuando era niño y necesitaba pedirme perdón por algo. Papá, perdóneme. No sabía que usted se iba a sentir tan mal. No me siento mal, Rafael. Me siento irrespetado. Hay una diferencia muy grande. ¿Qué tenemos que hacer para arreglar esto? Esa era la pregunta que había estado esperando. La pregunta que me daba la oportunidad de enseñarle algo importante sobre el respeto, la familia y las consecuencias. Primero, van a devolver o reponer todos los muebles que se llevaron. Segundo, van a traer de vuelta todas las fotos de tu mamá y las van a poner en sus lugares de siempre. Tercero, van a cancelar los muebles nuevos. ¿Y después? Después vamos a tener una conversación muy seria sobre cómo se vive en la casa de otro. Aunque ese otro sea tu padre. Rafael asintió con la cabeza, como niño regañado que entiende que metió la pata. Pero yo tenía otros planes. Planes que no les iba a contar todavía. Planes que iba a poner en marcha esa misma tarde, cuando salieran a arreglar el desastre que habían hecho. Porque una cosa era perdonar, y otra muy diferente era olvidar. Esa tarde, cuando Rafael y Alejandra salieron a buscar muebles para reponer los que habían vendido, me quedé solo en la casa vacía. Por primera vez en meses, había un silencio completo. El silencio que necesitaba para pensar con claridad. Me serví un café en la taza azul despostillada que Patricia me había regalado, la única cosa que Alejandra no había logrado tirar, y me senté en el piso de la sala. Desde ahí podía ver todo el espacio donde habían estado nuestros muebles, los fantasmas de 30 años de historia familiar. Saqué mi celular viejo, un Nokia que Rafael me había regalado hace 5 años y que, según Alejandra, ya estaba muy anticuado para un hombre moderno. Marqué un número que tenía guardado desde hace tiempo, pero que nunca había usado. Bueno, notaría pública número 15,
Habla la secretaria Leticia. Buenas tardes, señorita. Habla Javier Hernández. Necesito hacer una cita con el licenciado Ramírez. ¿Para qué asunto, señor Hernández? Para hacer un testamento. Perfecto. ¿Le parece bien mañana a las 10 de la mañana? Me parece perfecto. Colgué y marqué otro número. Este era más difícil porque hacía años que no hablaba con esa persona. Bueno, Manuela, soy Javier. ¿Tu hermano? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Manuela era mi hermana menor, la que vivía en León con su esposo Rodolfo, la que me había dicho hace 5 años que Rafael era un malagradecido por la forma como me trataba después de la muerte de Patricia. Javier, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Bien, hermana. Te llamo porque necesito preguntarte algo. Dime, ¿todavía tienes ese cuarto extra en tu casa? El que arreglaste cuando se fueron los muchachos. Sí, lo tengo. ¿Por qué? Porque tal vez necesite un lugar donde quedarme unos días. ¿Qué pasó? ¿Problemas con Rafael? Manuela siempre había tenido buen ojo para entender las cosas sin muchas explicaciones. Algo así. Te cuento cuando llegues si no te molesta. Claro que no me molesta. Esta es tu casa, Javier. Cuando quieras vienes. Gracias, hermana. Te aviso cuando. ¿Estás bien? Te escucho raro. Estoy bien. Solo necesito cambiar algunas cosas en mi vida. Después de colgar, fui a mi cuarto y saqué una maleta vieja que tenía guardada en el ropero. La misma que había usado para el viaje de luna de miel con Patricia a Puerto Vallarta en el 78. La misma que había llevado al hospital cuando nació Rafael. La misma que no había vuelto a usar desde que Patricia murió. Empecé a guardar mi ropa despacio, pensando en cada decisión que estaba tomando. No era coraje lo que sentía, era algo más profundo. Era la comprensión clara de que había llegado el momento de enseñarle a mi hijo una lección que debió haber aprendido hace mucho tiempo. El respeto no se mendiga. Se gana o se exige. A las 5 de la tarde sonó el teléfono. Era Rafael. Papá, ya encontramos muebles parecidos a los que se llevaron. Van a costar un poco más de lo que nos dieron por los otros, pero los podemos traer mañana. ¿Parecidos o iguales? Parecidos, papá. Exactamente iguales va a ser imposible. ¿De qué color es la sala que encontraron? Es café como la que teníamos. Tal vez un poquito más claro, pero café. ¿Y la mesa? Es de madera, papá. Muy parecida. El carpintero dice que puede barnizarla del mismo color. Está bien, Rafael. Tráiganlos mañana. ¿Ya no está enojado conmigo? Esa pregunta me dolió más que todos los insultos de Alejandra. Mi hijo de 32 años me preguntaba si ya no estaba enojado, como si fuera un niño de 5 años que había roto un juguete. No estoy enojado, mijo. Estoy decepcionado. ¿Decepcionado? Decepcionado de que hayas llegado a los 32 años sin entender que el respeto empieza en casa. Papá, yo sí lo respeto. ¿Me respetas, Rafael? Claro que sí. ¿Respetas a un hombre que le pides permiso a su nuera para cambiar los muebles de su propia casa? Silencio del otro lado. Papá, ya entendí el mensaje. No va a volver a pasar. Está bien, hijo. Los veo mañana, colgué y seguí empacando. Camisas, pantalones, zapatos, medicinas, todo lo esencial para una estancia que no sabía cuánto iba a durar. Cuando terminé, me senté en la cama donde Patricia había muerto 5 años atrás. En la misma cama donde le había prometido que siempre iba a cuidar a Rafael. Donde le había jurado que esta casa siempre iba a ser su hogar. Pero cuidar a un hijo no significa permitir que te pierda el respeto. Y un hogar sin respeto no es hogar, es solo un lugar donde uno come y duerme. A las 8 de la noche llegaron Rafael y Alejandra con bolsas del súper y caras de haber pasado una tarde difícil. Los vi desde la ventana de mi cuarto, discutiendo algo en voz baja antes de entrar a la casa. «Papá», gritó Rafael desde la sala. «¿Puede venir? Queremos hablar con usted». Bajé con la maleta en la mano. «¿Qué es eso?», preguntó Alejandra cuando me vio. «Es mi maleta». «¿Se va de viaje?» «Me voy a León unos días, a casa de mi hermana Manuela». Rafael se veía confundido. «¿Por qué?» «Ya arreglamos lo de los muebles». «Los muebles son solo una parte del problema, Rafael. ¿Cuál es la otra parte?» «La otra parte es que necesito tiempo para pensar si quiero seguir viviendo en una casa donde mi opinión no cuenta». «Papá, ya le pedimos perdón». «Pedir perdón está bien, mijo,
pero entender por qué hay que pedir perdón está mejor. Dejé la maleta junto a la puerta y me dirigí hacia la cocina. Mañana temprano me va a recoger el compadre Aurelio para llevarme a la central de autobuses. ¿Cuánto tiempo se va a ir? No sé, Rafael, depende. ¿Depende de qué? Depende de cuánto tiempo me tome decidir qué voy a hacer con esta casa. Vi cómo se les cambió la cara a los dos, como si por fin hubieran entendido que esto no era solo berrinche de viejo, sino algo mucho más serio. ¿Qué va a hacer con la casa?, preguntó Alejandra con voz temblorosa. No sé todavía, pero tengo toda la vida para decidirlo. Papá, por favor, Rafael, mañana cuando pongan los muebles nuevos, cuiden que queden exactamente como estaban los originales. Las fotos de tu mamá en el librero, los adornos en la vitrina, todo en su lugar. Sí, papá, todo como usted quiera. No como yo quiera, Rafael, como debe estar en una casa donde se respeta la memoria de la gente que la construyó. Esa noche dormí poco, no por preocupación, sino por la tranquilidad extraña que siente un hombre cuando finalmente toma una decisión que debió haber tomado hace mucho tiempo. El compadre Aurelio llegó puntual a las 7 de la mañana, como habíamos quedado. Lo conocía desde hace 15 años, desde que trabajamos juntos en la construcción del fraccionamiento Los Pinos. Era un hombre de pocas palabras, pero de mucha confianza, de esos que no preguntan cuando uno necesita un favor. ¿Listo, compadre?, ya me preguntó cuando vio mi maleta junto a la puerta. Listo. Rafael y Alejandra estaban desayunando en la cocina. Los dos se veían cansados, como si no hubieran dormido bien. Cuando me vieron salir con la maleta, Rafael se levantó de la mesa. «Papá, ¿de verdad se va? ¿De verdad? ¿No podemos hablar antes?» «Ya hablamos ayer, mijo. Ahora es tiempo de que cada quien piense en lo que quiere». Alejandra se quedó sentada sin decir nada, jugando con su taza de café. «¿Cuándo regresa?», preguntó Rafael. «No sé si regrese, como que no sabe. Depende de lo que decida hacer con mi casa». «Su casa». «Mi casa, Rafael. Mi casa que compré con mi trabajo, que pagué durante 20 años, donde tu mamá y yo criamos a nuestro hijo». El compadre Aurelio cargó mi maleta y la puso en su camioneta. Yo me despedí de Rafael con un abrazo, pero no era el mismo abrazo de siempre. Era el abrazo de un padre que ya no está seguro de reconocer al hombre en que se convirtió su hijo. Durante todo el camino a la central de autobuses, Aurelio me preguntó solo una vez qué había pasado. Le conté la historia completa, desde los muebles hasta las escrituras, desde el desprecio de Alejandra hasta la cara de sorpresa de Rafael cuando se enteró de quién era realmente el dueño de la casa. «Hiciste bien, compadre», me dijo cuando me dejó en la central. A veces los hijos necesitan recordar que uno todavía existe. El viaje a León duró 3 horas. 3 horas para pensar en lo que estaba haciendo, en lo que había dejado atrás, en lo que iba a hacer después. Mi hermana Manuela me estaba esperando en la central de León con el mismo cariño de siempre. Me abrazó como si no me hubiera visto en años, aunque habían sido solo 6 meses desde mi última visita. «¿Qué pasó, hermano?», Rae me preguntó mientras íbamos en su carro hacia su casa. Le conté todo, desde el principio hasta el final. Manuela me escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza de vez en cuando, como si ya se hubiera imaginado que algo así iba a pasar. «Siempre supe que Rafael no valoraba lo que tenía», me dijo cuando terminé de contarle. «Desde que se casó con esa muchacha empezó a cambiar. No es solo culpa de ella, Manuela. También es culpa mía por no ponerle límites a tiempo. ¿Y qué vas a hacer ahora?» «No sé, por eso vine acá, para pensar con la cabeza fría». Esa primera noche en León dormí mejor que en meses. En la casa de Manuela había paz, respeto, cariño. Las cosas que mi propia casa había perdido sin que yo me diera cuenta. Al día siguiente, Manuela me acompañó al centro de León a hacer algunas diligencias. Fuimos al banco, a la notaría, a algunos lugares que necesitaba visitar para poner mis asuntos en orden. En la notaría, el licenciado Morales me explicó todas las opciones que tenía. Podía vender la casa y repartir el dinero. Podía rentarla y vivir de la renta. Podía regalarla con condiciones específicas. O podía simplemente dejarla en el testamento con las condiciones que yo quisiera. «Lo que usted decida, señor Hernández, tiene que ser lo mejor para usted», me dijo el licenciado. «No lo que otros esperan de usted.
Esa tarde, mientras tomaba café con Manuela en su patio, sonó mi celular. Era Rafael. «Papá, ¿cómo está?» «Bien, mijo». «¿Cómo les fue con los muebles?» «Ya los pusimos. Quedaron muy parecidos a los de antes. Y ya acomodamos todas las fotos de mi mamá en el librero. Me da gusto. Papá, Alejandra quiere hablar con usted. Pásamela». «Don Javier», escuché la voz de Alejandra del otro lado. «Quiero pedirle una disculpa. Me porté muy mal con usted. No sabía que la casa era suya, pero eso no justifica cómo le hablé. Te acepto la disculpa, Alejandra. ¿Cuándo va a regresar?» «No sé todavía. Es que Rafael está muy preocupado. Y yo también. ¿Preocupados por qué?» «Por lo que va a pasar con la casa». Ahí estaba. La verdadera preocupación. No era que me extrañaran, era que tenían miedo de quedarse sin lugar donde vivir. «Alejandra, ¿puedes pasarme a Rafael otra vez?» «Sí, don Javier». «Papá, Rafael, necesito preguntarte algo, y quiero que me contestes con honestidad. Dígame, ¿tú me extrañas a mí o extrañas la seguridad de vivir en mi casa?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Papá, ¿por qué me pregunta eso?» «Porque necesito saber si todavía soy tu padre o si solo soy el dueño de la casa donde vives». «Claro que es mi padre». «Entonces dime una cosa que hayamos hecho juntos en los últimos 2 años que no tenga que ver con la casa». Otro silencio. «Papá, yo...» «No puedes, ¿verdad? Porque desde que te casaste, nuestra relación se volvió solo sobre la casa, sobre dónde vivir, qué cambiar, cómo acomodar las cosas. ¿No es cierto? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de tu mamá sin que te molestara? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como tu papá y no como el casero?» «Papá, por favor, Rafael, voy a estar en León una semana. Una semana para decidir qué voy a hacer con mi vida y con mi casa. Cuando regrese, si regreso, las cosas van a ser diferentes». «¿Diferentes cómo?» «Diferentes en que ya no voy a aceptar que me traten como estorbo en mi propia casa. Diferentes en que si van a vivir conmigo, va a ser con respeto. Diferentes en que mi opinión va a valer tanto como la de cualquier otra persona que viva ahí». «Sí, papá. Como usted diga». «No es como yo diga, Rafael. Es como debe ser». Colgué el teléfono y me quedé sentado en el patio de Manuela, viendo cómo el sol se ponía detrás de las montañas de León. Por primera vez en años, me sentía en control de mi propia vida, pero todavía me faltaba tomar la decisión más difícil de todas. Pasé una semana completa en León, y fueron los 7 días más tranquilos que había tenido en años. En la casa de Manuela no había tensiones, no había miradas de desprecio, no había conversaciones sobre cambiar cosas que habían estado bien durante 30 años. Cada mañana me levantaba temprano y salía a caminar por el centro de León. Desayunaba en diferentes lugares, visitaba iglesias, me sentaba en parques a ver a la gente pasar. Era como si hubiera vuelto a ser yo mismo, después de mucho tiempo de ser solo el papá que estorba. Manuela no me presionaba para que hablara, pero cuando lo hacía, me escuchaba como solo una hermana puede escuchar, con paciencia, sin juzgar, dándome consejos cuando se los pedía. «¿Sabes qué creo, Javier?», ya me dijo el 5.º día, mientras tomábamos café después de cenar. «Creo que Rafael nunca aprendió a valorar lo que tiene, porque nunca le has enseñado que puede perderlo». «¿Cómo que no le he enseñado?» «Le has dado todo sin que lo pida, sin que se lo gane, sin que entienda el sacrificio que significa. Para él es normal vivir en una casa que no pagó, comer comida que no compró, usar servicios que no contrató». Tenía razón. Desde que Patricia murió, yo me había dedicado a darle todo a Rafael pensando que así iba a llenar el vacío de su mamá. Pero lo único que había logrado era criarlo como un hombre que esperaba que todo le llegara sin esfuerzo. ¿Y ahora qué hago? Ahora le enseñas que las cosas se ganan con respeto y se pierden con ingratitud. El 7.º día tomé una decisión que Patricia hubiera entendido, aunque tal vez no le hubiera gustado completamente. Fui a la notaría de León y hice los papeles que necesitaba. Después llamé a Rafael. «Papá, qué bueno que llama. ¿Cuándo regresa?» «Mañana, Rafael. Pero antes de regresar necesito decirte algo importante. Dígame, voy a regresar a Guadalajara, pero no voy a regresar a la casa». «¿Cómo que no va a regresar a la casa?» «Voy a rentar un departamento pequeño
algo que me alcance con mi pensión. Papá no puede hacer eso. La casa es su casa. Exacto, Rafael, es mi casa. Y como es mi casa, puedo decidir quién vive en ella. ¿Nos va a correr? No te voy a correr. Te voy a dar una oportunidad. ¿Qué oportunidad? La oportunidad de demostrarme que sí sabes valorar lo que tienes. No entiendo. Rafael, voy a rentarte la casa. Hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Papá, estoy aquí. ¿Me va a cobrar renta por la casa donde he vivido toda mi vida? Te voy a cobrar renta por la casa que es mía y donde tú has vivido como invitado. ¿Cuánto? 8,000 pesos al mes. Es menos de lo que vale, pero es lo justo para una casa de esas características en esa colonia. Papá, yo no gano tanto. Entonces busca un trabajo mejor. O busca otra casa que te alcance con lo que ganas. Y si no puedo pagarla, entonces la rento a alguien que sí pueda pagarla. Rafael empezó a llorar del otro lado del teléfono. No era llanto de tristeza, era llanto de pánico. El pánico de un hombre que se da cuenta de que el piso seguro que tenía bajo los pies no era tan seguro como pensaba. Papá, por favor, no me haga esto. No te estoy haciendo nada malo, Rafael. Te estoy dando la oportunidad de ser un hombre responsable que paga por donde vive. ¿Y si pago la renta, usted va a regresar a vivir con nosotros? No. ¿Por qué no? Porque he aprendido algo en esta semana, mijo. He aprendido que prefiero vivir solo con respeto que acompañado con humillaciones. Yo no lo humillé. Me permitiste que tu esposa me humillara. ¿Qué es lo mismo? Papá ya hablé con Alejandra. Ya entendió que se portó mal. Ya no va a volver a pasar. Tal vez no, Rafael, pero el daño ya está hecho. Entonces, ¿qué? ¿Ya no voy a ser su hijo? Siempre vas a ser mi hijo. Pero ya no vas a ser mi hijo que vive de mi caridad. ¿Cuándo empieza a cobrar la renta? El 1 de octubre. Tienes 2 semanas para decidir si aceptas las condiciones o si prefieres buscar otro lugar. ¿Y si acepto? ¿Y si pago puntual todos los meses? ¿Usted va a regresar algún día? Esa era la pregunta que había estado esperando. La pregunta que me daba la oportunidad de explicarle algo que Patricia siempre había querido que entendiera. Rafael, tal vez regrese, pero si regreso va a ser como invitado, en mi casa con mis reglas, con el respeto que me corresponde como dueño y como padre. Sí, papá, lo que usted diga. No es lo que yo diga, mijo, es lo que debe ser. Colgué el teléfono y me quedé sentado en el cuarto que Manuela me había prestado. Por la ventana se veía el patio donde ella tenía sus plantas, donde mi cuñado Rodolfo arreglaba cosas los fines de semana, donde vivían como una familia normal que se respeta mutuamente. Al día siguiente regresé a Guadalajara, pero no a la casa de la Colonia Américas. Regresé a un departamento pequeño pero limpio que había rentado cerca del centro, donde podía caminar a la iglesia, al mercado, a la plaza principal. Por primera vez en 68 años, vivía completamente solo. Y por primera vez en 5 años, desde que murió Patricia, me sentía en paz. Pero la historia no había terminado. Apenas estaba empezando. Han pasado 6 meses desde que me mudé a este departamento pequeño en el centro de Guadalajara. 6 meses donde he aprendido que la soledad no es lo mismo que estar solo, y que la tranquilidad vale más que cualquier compañía que no te respeta. Rafael pagó la primera renta, el 1 de octubre, 3 días después de la fecha límite. Me llamó para avisarme que había depositado el dinero, y su voz sonaba diferente, menos segura, más humilde, como si por fin hubiera entendido que las cosas no llegan solas, que todo en la vida tiene un costo. Papá, ya deposité los 8,000 pesos, me dijo. Perfecto, mijo. Te voy a mandar el recibo por WhatsApp. ¿Cómo está en su departamento? Bien, tranquilo. ¿No se siente solo? Me siento en paz, Rafael. ¿Qué es diferente? Alejandra ha venido a visitarme 2 veces. La primera vez llegó con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón por todo lo que había pasado. La segunda vez llegó con una canasta de comida casera y me preguntó si podía enseñarle a hacer el mole como lo hacía Patricia. ¿Por qué quieres aprender? Ya le pregunté. Porque Rafael siempre habla de cómo cocinaba su mamá, y porque quiero que usted vea que sí puedo aprender a respetar las tradiciones de la familia. Le enseñé la receta, paso por paso, con la paciencia que Patricia hubiera tenido. Alejandra es buena muchacha en el fondo.
Solo necesitaba entender que llegar a una familia no significa cambiarla, sino respetarla. Los domingos voy a misa a la iglesia de San Francisco, la misma donde Patricia y yo nos casamos hace 40 años. Me siento en la banca número 12 del lado derecho, donde siempre nos sentábamos cuando Rafael era niño. Después de misa, camino al mercado San Juan de Dios, compro lo que necesito para la semana y regreso a mi departamento. Es una vida sencilla, pero es mi vida. Sin tensiones, sin humillaciones, sin tener que pedirle permiso a nadie para poner una foto de Patricia en la sala. Rafael viene a visitarme todos los viernes después del trabajo. Al principio las conversaciones eran incómodas, como si no supiéramos de qué hablar, pero poco a poco hemos empezado a platicar de cosas importantes. De Patricia, de sus recuerdos de niño, de lo que está aprendiendo en su trabajo. Papá me dijo hace 3 semanas, quiero pedirle perdón. ¿Por qué, mijo? Por haber creído que merecía todo sin ganármelo. Por haber pensado que usted ya no contaba solo porque era mayor. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que ser mayor significa que sabe más de la vida que yo, y que debía haberlo escuchado en lugar de querer cambiarlo. Le acepté las disculpas porque venían del corazón, pero también le expliqué algo que Patricia siempre había querido que entendiera. Rafael, un hombre no se mide por lo que tiene, sino por cómo trata a la gente que lo ayudó a conseguirlo. ¿Cree que algún día pueda regresar a vivir con nosotros? No sé, mijo, tal vez, pero si regreso, va a ser porque ustedes demuestren que han aprendido a valorar lo que tienen. ¿Cómo podemos demostrárselo? Viviendo con respeto, cuidando la casa como si fuera un tesoro, no como si fuera una carga, honrando la memoria de tu mamá, no escondiéndola. El mes pasado, Rafael y Alejandra me invitaron a cenar en la casa. Era la primera vez que regresaba desde que me fui. Todo estaba exactamente como yo había pedido. Los muebles parecidos a los originales, las fotos de Patricia en el librero, los adornos en sus lugares de siempre. ¿Cómo se ve, papá? Ya me preguntó Rafael. Se ve como hogar, le dije. Cenamos en la mesa que ya no era la original, pero que tenía la misma forma, el mismo color, el mismo lugar en el comedor. Alejandra había preparado mole siguiendo la receta que le enseñé, y aunque no sabía exactamente como el de Patricia, tenía el amor suficiente para ser respetable. Don Javier, me dijo Alejandra después de cenar, quiero preguntarle algo. Dime, ¿qué tengo que hacer para que me perdone completamente? Ya te perdoné, Alejandra, pero perdonar no significa olvidar. Entonces, ¿cómo puedo ganarme su respeto? El respeto no se gana con una cena o con un mole bien hecho. Se gana día a día, con acciones pequeñas que demuestran que entiendes que esta familia existía antes de que tú llegaras. Esta mañana, mientras tomaba mi café y leía el periódico en mi departamento, sonó el teléfono. Era Rafael. ¿Papá está ocupado? No, mijo, dime. Quería avisarle que Alejandra está embarazada. Me quedé callado un momento procesando la noticia. ¿Cómo se sienten? ¿Contentos, asustados, emocionados? ¿Y cómo está Alejandra? Bien, con náuseas, pero bien. Papá, queríamos preguntarle algo. Dime, si es niña, queremos ponerle Patricia, para honrar a mi mamá. Por primera vez en meses se me llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. A tu mamá le hubiera gustado mucho eso, mijo. ¿Y usted qué opina? Opino que ya empiezan a entender lo que significa ser familia. Cuando colgué, me quedé pensando en Patricia, en cómo hubiera reaccionado a la noticia de que iba a ser abuela, en lo orgullosa que estaría de ver que Rafael finalmente había aprendido a valorar las cosas importantes. Tal vez algún día regrese a vivir a la casa. Tal vez cuando nazca la niña y necesiten que el abuelo esté cerca para ayudar. O tal vez no. Tal vez sea mejor mantener esta nueva relación donde nos visitamos por gusto, no por obligación, donde nos respetamos porque queremos, no porque vivimos bajo el mismo techo. Lo que sí sé es que he aprendido algo importante en estos meses. Un hombre nunca es demasiado viejo para enseñar respeto, y nunca es demasiado tarde para exigir dignidad. Patricia siempre decía que los padres no solo deben dar amor a sus hijos, sino también enseñarles a devolverlo. Me tomó 68 años entender completamente lo que quería decir, pero al final, tanto Patricia como yo podemos estar en paz. Rafael aprendió la lección,
Alejandra entendió su lugar en la familia y yo recuperé mi dignidad. Y eso, al final del día, vale más que cualquier casa, cualquier mueble, cualquier comodidad material. Porque un hombre sin respeto no es hombre, es solo un fantasma viviendo en la casa de otros. Si esta historia te llegó al alma, dale like y comparte para que otros padres sepan que nunca es tarde para enseñar respeto. Cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Javier? Y no olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón. ¿De qué ciudad me escuchas? Dímelo en los comentarios.